movimientos migratorios. Y para eso, pues yo voy a presentar mi pantalla, voy a pedir acceso para lo cual pues yo pueda presentar. Muchas gracias. Bueno, entonces, en esta oportunidad, ¿verdad? Vamos a empezar a abordar el tema de movimientos migratorios. Esperamos poder compartir con ustedes algunos aprendizajes y también al finalizar vamos a tener un espacio para poder dialogar también algunas ideas o lo que surja desde ustedes, ¿verdad? Las inquietudes para que podamos pues ir aprendiendo juntos. Entonces, vamos a iniciar en esta oportunidad y para esto, pues, tenemos una pregunta, ¿verdad? Para ustedes, para que la vayan anotando ahí donde están. ¿Cómo creen ustedes que surgen las migraciones a nivel mundial, verdad? ¿Cómo es que surgen las migraciones? Y muchas veces nos hemos preguntado, tal vez, a través de este fenómeno social que es latente, ¿verdad? En nuestra coyuntura social. Pero, ¿cuándo surge, verdad? Y tal vez tenemos esa inquietud. Nosotros podemos decir que según la historia, ¿verdad? Bueno, el ser humano desde que se empezó a formar, empezó con un proceso de movilización de un lugar a otro, con tal de, pues, establecerse, ¿verdad? Entonces, a través de esto, desde que el ser humano tiene noción, pues la migración ha existido. Y algunos aspectos generales, pues podemos mencionar que la migración desde África hacia Asia y luego al resto del mundo, según la historia, pues cuenta y data de unos 70,000 años aproximadamente atrás que empezó a surgir todo este movimiento, en donde las personas ya empezaban a movilizarse de un lugar a otro, en donde querían obtener mejores oportunidades o en donde pues su fin era establecerse y esparcirse a través del mundo y de la historia. Entonces, podemos también abordar que en sí una fecha exacta de cuándo haya existido la migración, pues no se tiene, pero hemos podido experimentar y hemos podido estudiar a través de la arqueología distintas fechas de la historia que nos han remarcado el proceso de la migración, en lo cual pues vamos a ir abordando algunos aspectos de manera general sobre este proceso histórico. Para eso, pues vamos a ver 6 grandes movimientos culturales, económicos, geográficos y políticos que de alguna manera pues demostraron flujos migratorios a través de la historia, algunos con mayor intensidad que otros, pero no dejan de ser movimientos migratorios. Entonces, para eso vamos a empezar con el primero y vamos a ir abordando aspectos importantes de la historia y también aspectos, ¿verdad?, sobre los periodos históricos. En este caso, pues vamos a hablar un poco sobre la prehistoria. Tal vez algunos se recordarán de geografía, de sociales, en donde pues abordamos distintas etapas del ciclo de la vida humana y en donde pues podemos ver que a través de la prehistoria se inició la expansión de la humanidad, alcanzando casi todas las regiones donde ellos podían vivir, llevando consigo, ¿verdad?, a sus seres queridos, sus familias, y se iban por grandes grupos, ¿verdad?, para poderse establecer en distintas regiones. En uno de los libros donde nosotros también podemos ver parte de estos movimientos es en la Biblia, donde se empieza a ver cómo el ser humano empezó a expandirse, ¿verdad? Y se iba a los distintos territorios, cómo fue que se empezó a poblar la tierra a través de estos movimientos y cómo algunos a través de estos pues seguían caminando alrededor del mundo para ir conquistando ciertos lugares. Entonces, en la prehistoria podemos decir que fue uno de los grandes movimientos culturales y geográficos, ¿verdad?, que se pudo dar. También tenemos otro de los movimientos. Acá podemos encontrar que en la antigüedad, Grecia, Cartago y Roma organizaban flujos migratorios como método para establecer las colonias. Y por supuesto, por qué no decirlo, expandir el comercio, el cual pues era su principal fuente de ingreso. Creo que como todos sabemos, a partir de la historia empezó todo lo del trueque, ¿verdad? Y entonces las poblaciones tenían necesidad de poder enriquecerse a través de sus cultivos, a través de la ganadería, y empezaron a buscar otras alternativas y vieron que el trueque, vieron que el comercio pues era bastante bueno, y entonces también empezaron a crear esas alternativas en donde se movilizaban de un lugar a otro con tal de llevar, ¿verdad?, la subsistencia a sus hogares.
Esto no es de ahora, lo podemos ver a través de la historia, cómo ha ido cambiando, pues todo el proceso migratorio. También vamos a abordar una parte, ¿verdad?, de la historia que es la Edad Media. Esta duró un milenio en Europa y fue testigo de 3 procesos migratorios masivos. El primero fueron las invasiones bárbaras, perdón, en donde pues la misma población, ustedes se recuerdan, ¿verdad? Que anteriormente llegaban, se organizaban y ellos iban a buscar territorios, ¿verdad? Iban a pelear, iban a luchar y el pueblo que ganara se quedaba y se apropiaba de ese territorio. A través de esto vienen lo que son las invasiones bárbaras. También tenemos la expansión del Islam. El Islam, pues, fue uno de los idiomas y parte de la religión, ¿verdad?, que se empezó a procrear a nivel de la sociedad en Europa, lo cual permitió también la expansión de la sociedad. Tenemos también la formación del Imperio Bizantino, que posteriormente, pues, fue cambiado y fue promulgado, ¿verdad? Entonces, a través de esto, podemos ver cómo la migración toma cierta perspectiva. Y anteriormente, pues, no lo veíamos como tal, como un proceso migratorio, sino que la historia nos relata estos hechos que tienen bastante relevancia. Otro de los acontecimientos de procesos migratorios fue a partir del descubrimiento de América, ¿verdad? Algunos lo conocen como la invasión de América, pero para no crear tanto conflicto, vamos a dejarlo como el descubrimiento de América, tal y como lo narra la historia, ¿verdad? En donde millones de personas emigraron de Europa a los territorios del llamado Nuevo Mundo. Si volvemos un poco a la historia, pues aquí ya empezó a crearse estos cambios, ¿verdad? A crear una migración extracontinental porque ya personas de Europa empezaban a venir a América por distintos medios, especialmente por barco, ¿verdad? En ese tiempo, y empezaron a crear todo este tipo de intercambios por alguna u otra razón. Algunos, si ustedes recuerdan, pues podemos enmarcar que cuando pues vinieron, venían en 3 carabelas, y eso es lo que nos dice la historia, ¿verdad? Pero después, a través del retorno, algunos se quedaron y empezó a surgir todo este cambio. A través de la historia también podemos evaluar que quienes empezaron todo este movimiento migratorio, y fue uno de los principales movimientos masivos, se podría decir, eran las personas pudientes, los que tenían el recurso económico, los que podían pagar, porque los costos eran elevados. El tiempo de movilización también era muy extensa, porque en ese tiempo viajar de un continente a otro, pues no se contaba con todas las facilidades para poder llegar, ¿verdad?, a cierto lugar de destino. Y entonces, por supuesto, las personas migraban. Y luego, cuando se empezó con todo el proceso de esclavitud, empezaron otras masas de migración en donde las mismas personas que trabajaban se iban como esclavos a través de las distintas rutas. Y esto promovía también parte de la migración. Llevamos 4 aspectos que nos aborda la historia, ¿verdad? Y vamos a ver el quinto. El quinto aspecto dice que en el siglo XIX, con la revolución industrial, se inició una época de la expansión del capitalismo a través del imperialismo, lo que llevó a un aumento masivo de los flujos migratorios transoceánicos de Europa hacia Asia o América y Oceanía, ¿verdad? Lo que podemos evaluar acá es que con la revolución industrial, pues ya se empieza a ver todo el comercio, pero también se empieza a ver la mano de obra, en donde pues las personas, ¿verdad?, tendrían que migrar por obtener fuentes de ingresos apropiadas, se podría decir, en donde ellos también ya empezaban a mirar con esa intención. Y no se diga más que en el siglo XX, continuando hasta el presente, ¿verdad?, un extraordinario desarrollo de los medios de comunicación, como lo es también el transporte, los automóviles, ferrocarriles, aviones, barcos y todos los medios que podemos encontrar, pues empezaron a expandir porque la migración ya era como un proceso normal, en donde las personas se movilizan de un lugar a otro, de un país a otro, por distintas situaciones. Todo esto en las migraciones, pues, han sido posibles, ¿verdad?, a una escala global masiva a través de protocolos. Y miren, aquí algo bien importante en el siglo XX que también está reflejado dentro de los movimientos migratorios. En este siglo XX surge también lo que es la Segunda Guerra Mundial. Y aquí
surge el segundo movimiento masivo, en donde no fue por voluntad de las personas para poder migrar, sino fue una expulsión como tal, ¿verdad? En donde ellos se vieron obligados a dejar sus tierras a través de la conflictividad que se estaba viviendo, y ahí surge la segunda ola migratoria. También podemos decir algo bien importante y relevante en la historia, es que en el siglo XX, específicamente en 1948, se visualiza a la migración como un derecho y ya se empieza a tomar leyes, empiezan a estipular convenios a nivel internacional como lo es, en este caso, ¿verdad? La Carta Magna de la ONU, ¿verdad? Que nosotros pues conocemos a través de la historia, que se fue creando, en donde se abordaron 30 derechos para las personas a nivel universal. Y a través de esto pues se fue creando también el derecho a la migración. En la sesión anterior nos preguntaban que cómo había sido, ¿verdad? O cómo es que surge en donde ya la migración se convierte como un hecho totalmente de gobierno de Estado, pues cuando los mismos gobiernos, los mismos países empiezan a crear sus propias normativas internas de migración, y es ahí donde ya se empieza a promover, ¿verdad? Como otra forma. El derecho sigue estando, ¿verdad? Pero hay que respetar las normativas de otros países. Vamos a continuar acá. Dice que en las últimas tendencias de la migración internacional señala el aumento de personas. Miren, a través de la historia y como lo podemos ver, hoy en día pues las masas de movilización pues han incrementado, ya que las personas pues han decidido migrar de un lugar a otro por distintas alternativas. Usualmente, si vemos un estudio, aquí se considera que Europa y América del Norte son como las regiones que más personas migrantes reciben. A través de esto, pues podemos evaluar cómo es que está la migración actualmente en nuestros países, especialmente en Guatemala, ¿verdad? Que más adelante también lo vamos a ir abordando, cómo es la situación de Guatemala y toda la situación. Pues en la Declaración Universal, ¿verdad?, de los Derechos Humanos, la migración sigue siendo un derecho para todos. Según todo el protocolo, ¿verdad?, nosotros queremos mostrarles, según un estudio que se hizo a través de Naciones Unidas, a los 10 primeros países que albergan a inmigrantes en mayor cantidad, los que están en el ranking de los 10 países para que ustedes puedan visualizarlo. Estados Unidos ocupa el primer lugar, ya que a través del continente pues americano, la mayoría de personas que se movilizan, su objetivo es llegar al sueño americano, ¿verdad? Entonces ven a Estados Unidos como un país próspero, ¿verdad? Con desarrollo, con oportunidades, y pues ahí buscan la oportunidad para llegar. Cuando nosotros acá en Guatemala hablamos acerca de la migración, siempre la vemos enfocada, ¿verdad?, hacia Estados Unidos, porque es ahí donde están los altos índices de migración de las personas. También le sigue Alemania, ¿verdad?, donde hemos encontrado estadísticas y datos, ¿verdad?, históricos desde 1990 a 2015 de cómo pues se han mantenido en este ranking. Está también Rusia, que también ocupa uno de los primeros lugares, en donde las personas pues los ven como países, ¿verdad?, de albergue, países a donde pueden llegar para poderse situar en los mismos. Tenemos a Arabia Saudita, el Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, a Canadá, Francia, Australia y España. Si pudiéramos evaluar pues las estadísticas recientes, creo que no varían mucho en cuanto a estos 10 países, porque las personas siguen llegando a estos lugares, se siguen movilizando en grandes masas también para poder llegar hacia estos países, como ya lo hemos mencionado. Vamos a ver ahora cuáles son esas causas por las cuales pues, las personas se han movilizado, ¿verdad?, hacia estos países, qué es lo que los ha motivado a llegar hacia estos lugares, por qué dejan su lugar de origen como tal. Entonces vamos a ver dos clasificaciones, y la primera es internamente, ¿cuáles son esas migraciones internas, verdad? Cuando nosotros nos movilizamos del campo a la ciudad, de la zona rural a la zona urbana, y por qué situaciones pues la gente lo hace. La gente
se moviliza, ¿verdad? Dejando su lugar de origen internamente, es decir, desde el área rural hacia el área urbana, por situaciones laborales, por estudio, por comercio, ya que se ha visualizado, ¿verdad? Que en muchos lugares, en muchas comunidades, pues los servicios básicos no son los apropiados. Entonces, esto los obliga a dejar su lugar de origen y llegar hacia las zonas más, en este caso, pobladas, ¿verdad? Que son las ciudades, las capitales de los distintos países. Esos son como los factores principales. Existen otros, por supuesto, pero nosotros queremos abordar en esta oportunidad los que son los principales. También vamos a ver el otro contexto, ¿verdad? De las migraciones internacionales o exteriores, en donde ya las personas pues sí dejan sus fronteras, dejan su territorio nacional, ¿verdad? Es decir, las personas que salen de Guatemala y se establecen en otros países. ¿Y por qué causas ellos pues salen? Es por las necesidades económicas, ¿verdad? Situaciones de desempleo, por superación o porque les sale un trabajo mejor, por guerras. Ya lo vimos, ¿verdad? A través de la historia hemos tenido la experiencia de guerras a nivel mundial y esto ha movilizado a la población. Las persecuciones también, tanto políticas, religiosas, culturales, han sido otras de las causas por las cuales las personas se han tenido que movilizar. Las migraciones forzosas. Estas debido a desastres naturales, conflictos, violencia, que son pues los primeros movimientos que se dan, ¿verdad? Sin que las personas tal vez lo deseen, sino que son desplazamientos ya forzosos en donde se ven obligados, en pocas palabras, a dejar su lugar de origen para establecerse en otro por medidas de seguridad, por resguardar su vida y por tener una calidad de vida. Es por eso que migran. También existen otras causas, como lo son por vacaciones, ¿verdad? Ya lo conocemos a través de diferentes medios, que nosotros pues podemos ir como turistas a diferentes países. Y entonces a través de esto lo podemos hacer, ¿verdad? Y esto puede ser otra causa del que yo migre. Está también por viajes de trabajo, porque me surgió un trabajo, porque me quiero especializar, ¿verdad? Y vienen los factores de estudio, que porque me quiero especializar en otro país, porque allá veo mejores oportunidades de repente, o es una alternativa para enriquecer las habilidades que yo ya tengo, o fortalecerlas y venir a replicarlas en mi lugar de origen. Puede ser otra de las causas por las cuales las personas migran. Y por qué no decirlo actualmente, pues otro de los fenómenos o causas por las cuales las personas migran es la reunificación familiar, porque papá, mamá se fue o algún familiar pues se fue hacia otro país y después con el paso del tiempo buscan la manera de unificarse con su familia y empiezan a llevar que a los hijos, que a la mamá, al papá, a los primos de repente en algún momento y entonces empieza a surgir todo lo que es la reunificación familiar. Estas son las causas principales de la migración, tanto internas como externas de un país. Vamos también a hablar sobre, ahorita ya vimos todo lo que fue el contexto mundial, ¿verdad? El contexto global de cómo es que estamos, cómo a través de la historia se ha visto las migraciones. Y vamos a entrar a hablar un poco sobre el contexto centroamericano. Ya nos vamos acercando a nuestro contexto guatemalteco. En el contexto centroamericano podemos encontrar, en este caso, 6 países en donde pues podemos observar que pues el flujo migratorio siempre se ha dado. Pero uno de los aspectos que más resalta es en los años 80, en donde la migración pues en estos países empezó a tener como más auge, empezó a pronunciarse aún mayor. ¿Esto por qué? Por situaciones de guerra, de violencia y la persecución política u otras causas que existían en Centroamérica. Si ustedes recuerdan, pues tenemos diferentes conflictos que se han vivido, los cuales pues obligan a las personas y ahí se vieron masas pues numerosas en las personas para poder movilizarse de un lugar a otro. Esto nosotros lo podemos pues observar en este espacio de Centroamérica, que lo vamos a tocar así a grandes rasgos. En Centroamérica, reconociendo que hay un derecho, nosotros queremos abordar, por si ustedes de repente ya lo sabían o de repente no,
Nosotros en Centroamérica tenemos un acuerdo llamado CA4, el cual pues permite a Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua el libre tránsito sin necesidad de una visa o un pasaporte. Ustedes saben que estos pues son los principales requisitos para poder ingresar a cualquier país de forma regular. Pero acá nosotros, si en algún momento queremos ir a pasear, ¿verdad? Porque es prácticamente por esta situación de turismo que nosotros tenemos acceso a este acuerdo CA4, es que nosotros pues podemos dar este aspecto, ¿verdad? Y el acuerdo CA4, ¿qué es lo que busca? Pues facilitarle el libre tránsito, ¿verdad? De las personas a nivel de Centroamérica, en donde pues Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua fueron los 4 países que firmaron este acuerdo. Y para eso pues hay algunos requisitos para movilizarnos dentro de estos países, ¿verdad? Como ustedes saben, tenemos derechos, pero también existen obligaciones y normativas que debemos de cumplir. Entre ellas pues está la identificación, ¿verdad? En nuestro caso es el DPI. Con nuestro DPI nosotros podemos ir a estos 4 países, en este caso 3, porque nosotros somos de Guatemala, demostrar que la información es verdadera, de lo que yo voy a ir a hacer al otro país, pues no tiene nada que ver, ¿verdad?, con situaciones ilícitas, no tener restricciones de ingreso a estos países, ¿verdad?, sino que estar toda mi papelería en orden y poder pues circularme de forma apropiada y cumplir con los plazos determinados. Según el Sistema de Integración Centroamericana, conocida como SICA, nos menciona el proceso porque ellos son los encargados de monitorear este proceso. Y a través de esto, pues ellos nos plantean, ¿verdad?, que en estos 4 países, pues podemos movilizarnos con nuestro documento de identidad que va variando en los países y nos permite permanecer por 90 días en condición de turista. Si nosotros ya queremos laborar o estudiar, pues el proceso ya es diferente. Ahí nosotros tendríamos que cumplir con los protocolos que cada país menciona. Si el país está de acuerdo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Guatemala, cuando vienen personas extranjeras de El Salvador, Honduras o Nicaragua, y vienen hacia Guatemala, tienen que acatar la normativa del Código de Migración y a través de esto, pues ellos ya siguen un proceso normal de reclutamiento de personal en algún trabajo que se ofrezca. También en Centroamérica existen 3 países que bien suenan a nivel de la migración, conocidos como el Triángulo Norte. Y bueno, pues, ¿qué será el Triángulo Norte, verdad? Pues el Triángulo Norte está compuesto por Honduras, El Salvador y Guatemala, y son los países centroamericanos que tienen más población que migra de forma irregular hacia México o Estados Unidos. A estos países se les denomina el Triángulo Norte porque los 3 tienen características similares, en donde pues ustedes saben, un triángulo está compuesto por 3, ¿verdad? Y comparten ciertas similitudes acerca de su población, de sus ingresos, de sus culturas en muchas ocasiones, ¿verdad? Tienen similitudes y las primeras 3 características por las cuales los países del Triángulo Norte se consideran de esta manera y porque tienen mayores índices de migración son las siguientes. En estos 3 países se concentran las tasas mayores de pobreza, desigualdad y violencia. Acá la violencia en estos 3 países es como algo natural, se podría decir, en donde pues las poblaciones ya se empezaron a acostumbrar. En el caso de El Salvador ustedes pueden observar, ¿verdad?, que las personas se movilizan más por violencia que por otra situación, porque las maras pues están organizadas y están invadiendo los distintos territorios. También tenemos que son los países con mayor índice en Centroamérica de homicidios y femicidios. Lamentablemente, la violencia pues ha tenido otras extensiones, ¿verdad?, a través de los homicidios y femicidios. Y muchos migrantes huyen de las extorsiones, el reclutamiento forzoso y las amenazas de las pandillas callejeras. Creo que al mencionar estas 3 características comunes que tienen estos países que conforman el Triángulo Norte, en más de algo nos ha tocado, ¿verdad? Sí, pues estamos analizando la realidad de Guatemala y cómo es que nosotros pues estamos involucrados o inmersos, ¿verdad?, a través de todo el proceso
de migración, en qué ha influido, ¿verdad? ¿Qué es lo que viene a contrarrestar de que las personas pues se movilicen de un lugar a otro buscando mejores condiciones de vida? Y vamos a hablar un poco también de las caravanas, que es parte de los movimientos que se dan a nivel de Centroamérica. Las caravanas son grupos de personas que se mueven por tierra a través de fronteras internacionales y se considera también como una migración masiva. En la historia, como ya pudimos observar, las migraciones masivas siempre se han dado, siempre se habían pronunciado de un continente a otro, pero en el 2018 a nosotros nos ha causado como mayor impacto conocer el proceso de las caravanas, ya que ha sido muy latente este fenómeno, especialmente por países que conforman el Triángulo Norte, en donde pues se han sumado hacia estas caravanas con la intención de llegar hacia el sueño americano o conocido como en este caso, ¿verdad? El país, Estados Unidos, que es a donde todo el mundo quiere llegar. Es ahí donde hemos abordado algunas características específicas de lo que es la migración, su historia y cómo se ha llegado a Centroamérica. Yo le dejo el tiempo a mi compañero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, Jacqueline, por el espacio. Continuamos con la segunda parte de nuestra exposición en esta tarde. Mi nombre es Luis Sosa, actualmente coordinando el proyecto de migración irregular en el departamento de Quiché, para contarles un poco lo que realizamos nosotros dentro de la fundación. Más que todo estamos abarcando la temática de migración irregular, que es concientizar a los jóvenes sobre los riesgos que se corren al momento de migrar por esta vía. Estamos trabajando actualmente un diplomado virtual con estudiantes y también con docentes. Estamos enfocados específicamente en los municipios de Zacapulas, Joyabaj, Zacualpa y Santa Cruz del Quiché. Es esto lo que estamos haciendo y la verdad ha ido creciendo este proceso. Los jóvenes, tanto los docentes, pues se están aprendiendo bastante y igual ellos están muy comprometidos con esta temática ya que están replicando también la información, porque recordemos que una cosa es tener el conocimiento y otra cosa también es la de aprovechar y transmitirla a otras personas. Esto es lo que hacemos para que ustedes tengan conocimiento. Muy bien. En esta segunda parte de este tema tan interesante vamos a hablar un poco acerca de los antecedentes históricos de la migración en Guatemala. Como ustedes habrán escuchado, pues estuvimos hablando de los flujos migratorios a nivel internacional y ahora nos corresponde el centrarnos en nuestro país. Quiero comentarles que en el año de 1909, específicamente el 13 de noviembre, el presidente de la República, en este caso era Manuel Estrada Cabrera, establece el registro para extranjeros. Esta es una acción muy concreta que hace el gobierno, esto a raíz de los flujos migratorios, ya que no se tenía un control de qué personas ingresaban y egresaban en nuestro territorio nacional. Y es por tal razón que se emite este libro para llevar un control de todo ello. Esto, por supuesto, forma parte fundamental de la historia de la migración en nuestro país, que es Guatemala. También cabe mencionar que la primera hoja de residencia data en el año de 1964. Esta pues fue extendida aún por la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Esto qué nos lleva a entender? Nos lleva a entender cómo el Estado empieza a accionar ante todos estos acontecimientos históricos que estamos tratando sobre la migración irregular. Aunado a ello, quiero indicarles también que se tuvo la necesidad de crear una entidad específica para estos registros y hoy en día pues lo conocemos como un acuerdo gubernativo que fue creado en el año de 1963 y a raíz de eso nace la Dirección General de la Migración. Esto, como les digo, pues es parte importante de todo este proceso
que hemos estado abarcando. También quiero indicarles que Guatemala es un país que, gracias a su posición geográfica, es un país con el mayor flujo de migración en América Central. Y no solamente es caracterizado por esta manera, sino que también vemos cómo Guatemala también pasa a ser un país de tránsito para todos los países centroamericanos, por supuesto, con mira de llegar hacia Estados Unidos. Sí o sí, estos países, sus ciudadanos tienen que pasar por nuestro territorio, entonces podemos decir que Guatemala también es un terreno de tránsito para estas personas para llegar hacia su destino. Esto también forma parte de todo lo que hemos venido abarcando. Ahora bien, en esta oportunidad quiero centrarme en dos acontecimientos importantes que han tenido mucho que ver con la historia de la migración en nuestro país. Dos tendencias que han marcado sin duda alguna las épocas que hemos vivido como Guatemala. En primer lugar, vemos el fenómeno natural del terremoto del año de 1976. Para los que estuvieron en esa época y los que no estuvimos, ¿verdad? Por la edad, entonces ellos conocerán cómo fue que se vivió esa realidad y qué es lo que produjo este terremoto. Produjo sin duda alguna una migración masiva interna dentro del país. Según estadísticas, se relata que para ese tiempo se tuvieron que movilizar más de 50,000 personas hacia la ciudad capital. ¿Por qué razón? Porque estas personas perdieron sus hogares, vemos cómo las casas fueron destruidas totalmente por este fenómeno natural. ¿Y qué es lo que les quedó a ellos? Pues tener que buscar otro lugar para vivir. Pero algo muy importante que he mencionado es de que donde ellos se enfocaron, su destino fue la ciudad capital, el casco urbano. ¿Y qué contrajo esto? Pues una serie de problemáticas sociales para el gobierno en ese entonces, porque tener una fuerte multitud en el casco urbano, pues esto conlleva mucho a tener que llevar un control sobre el uso de agua, la energía eléctrica. Entonces, sin duda alguna, pues todo esto hizo que haya un descontrol social en esos tiempos. Este es uno de los fenómenos que tuvo que ver mucho con la migración interna en Guatemala. Ahora bien, otro acontecimiento muy importante también es el conflicto armado interno. Como todos sabemos, la historia de Guatemala, en el año de 1960 empezó este conflicto armado interno y tuvo ceses en el año de 1996. Duró alrededor de 36 años, ¿verdad? Durante todo este tiempo, la mayoría de personas tuvieron que huir hacia otros países. Ahora ya no solo estamos hablando de un desplazamiento interno, como lo era el caso anterior, sino que esta pues, llevó a ellos a tener que emigrar hacia México, hacia Estados Unidos o Canadá. Según datos estadísticos, se estima que alrededor de 400,000 guatemaltecos tuvieron que exiliarse. Sabemos muy bien las consecuencias de este conflicto armado. Sin duda, tuvo que ver mucho este daño negativo en los departamentos de Quiché. Si nos enfocamos específicamente en los municipios del Triángulo Ixil, pues conocemos muy bien la historia, ¿verdad? Cómo afectó a familias completas, ¿por qué no decirlo también hasta aldeas completas, comunidades completas, tuvieron que ser afectados por este acontecimiento que dio lugar a una migración masiva en Guatemala. Pero ya cuando este conflicto terminó, entonces las personas tuvieron que regresar al país, que por cierto no fueron todos, ¿verdad? En algunos casos ya no quisieron regresar porque ya se sentían mejor en el país donde encontraron lugar donde estar establemente, ¿verdad? Pero sí, fue un momento histórico cuando se firmaron los acuerdos de paz. ¿Por qué lo decimos? Porque hemos escuchado testimonios cuando se hizo esta firma de este acuerdo,
la mayoría de personas regresaron. Y en algunos casos regresaron felices, regresaron a sus hogares, que por cierto, en la mayoría de casos ya no encontraron quizás a su familia completa o a sus hogares aún estables, pero sí hubo un regreso, no masivo, pero sí lo hubo. Estos dos acontecimientos, sin duda alguna, han formado parte importante del proceso de migración en el país de Guatemala. Y también quiero tratar un poco sobre la realidad de la migración en el año de 2020. Sabemos muy bien que los flujos migratorios pues no se detienen, como hemos dicho, pues ha nacido con la historia también y sigue presente hasta hoy en día. Hoy en día vemos como los departamentos más afectados que tienen mayor índice de expulsión en Guatemala, según un registro de la OIM, vemos aquí una estadística, quizás no se logra visualizar con claridad, pero puedo indicarles que los departamentos que tienen mayor flujo de expulsión hacia otros países, encontramos en primer lugar a la ciudad capital, que tuvo una gran cantidad de retornados para el año 2020, de enero a junio. Estamos hablando de datos que están aconteciendo hoy en día. Estamos hablando de 918 personas retornadas, y también San Marcos, otro departamento que en este caso ocupa el segundo lugar, específicamente el municipio de Concepción Tutuapa, con 530 personas retornadas. Seguidamente le sigue Tacaná, del mismo departamento, con 511 personas retornadas. También el municipio de Malacatán, San Marcos también, con 459 personas retornadas. Y entre el quinto lugar lo ocupa Totonicapán, con 424 personas retornadas. ¿Qué nos refleja esto? Nos refleja a que esta problemática social pues aún sigue latente, pero sabemos muy bien que es nuestro deber como país, es nuestro deber como ciudadanos el buscar estrategias, el buscar otros medios para detener estos flujos migratorios. Y es por eso que pasamos a dar a conocer en esta tarde acerca de algunos riesgos que conlleva la migración irregular. El intentar migrar de forma irregular conlleva sin duda alguna una serie de riesgos, pero en esta oportunidad quiero aprovechar en dar a conocer por lo menos 8 riesgos con ustedes, y en el próximo webinar pues vamos a dar a conocer la otra parte. En primer lugar, entendemos por riesgo que es la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre. Ahora bien, las personas que migran de manera irregular, sin duda alguna, son una población vulnerable. ¿Por qué lo decimos así? Porque sabemos que estos flujos migratorios pues son mixtos. ¿Qué significa esto? Hay personas de la tercera edad que van como parte de este proceso. También vemos a niños, niñas y adolescentes no acompañados, también a mujeres embarazadas. ¿Y qué nos da a entender esto? Nos da a entender que es una población muy vulnerable y que sin duda pues está expuesto a sufrir varios riesgos, a sufrir varias amenazas que al final pueden convertirse en un desastre para ellos como tal. El primer riesgo que podemos tratar con ustedes en esta tarde es la violación a los derechos humanos. Las personas que migran por esta vía están expuestos a la violación de todos sus derechos. Cabe mencionar, no está por demás recalcar, ¿verdad?, que contamos con 30 derechos humanos universales. Es de nosotros, nadie nos lo quita, ¿verdad? Nacemos con ello, también morimos con ello. Entonces, pero todas las personas que migran por esta vía, pues sus derechos humanos son violentados. ¿Qué significa esto? Vemos mucho los tratos crueles e inhumanos que sufren las personas migrantes. También vemos las desapariciones forzosas. Somos conocedores de algunos casos donde nos cuenta el vecino o puede ser algún familiar cercano también, donde nos indican, mire, tal familiar se fue en tal tiempo, pero hasta la fecha no sabemos nada de él.
No sabemos si ya llegó a su destino o se quedó en el camino. ¿Y qué nos da a entender esto? Sin duda, pues estas poblaciones son vulnerables a que sus derechos humanos sean violentados. Esto es uno de los derechos, uno de los riesgos capitales que corren estas personas. Por otra parte, también vemos lo que es el tráfico ilícito. Como bien sabemos, el tráfico ilícito en nuestro país, que en este caso lo conocemos más con la figura del coyotaje, ¿verdad? En los departamentos tanto de Quiché o Huehuetenango, donde nosotros estamos abordando esta temática, las personas conocen al guía o quien facilita el viaje como el coyote, ¿verdad? Entonces a esto se refiere pues al traslado de personas de manera ilegal hacia otro país, que por supuesto está penado por la ley, ¿verdad? El realizar tales actos conlleva también cierto tiempo de pena en caso que la persona fuera identificado como un traficante ilícito. Otro de los riesgos muy recurrentes es la trata de personas. Cuando hablamos de la trata de personas, sabemos muy bien que es la captación hacia otras personas mediante la violencia, la fuerza, con el fin de explotarlos de alguna u otra manera. ¿Qué fines tienen las tratas de personas en sí? Tienen varios fines, por supuesto. Explotación laboral, que en su momento lo vamos a estar abordando. También explotación, entre otras series. Estas son las finalidades de la trata de personas. Otro punto muy importante es el riesgo de sufrir xenofobia. ¿Qué entendemos por xenofobia? Pues es el rechazo a las personas extranjeras estando de manera irregular hacia un país de destino. ¿Qué conlleva todo esto? Conlleva que estas personas pues no tienen el acceso, esa facilidad de poder recibir los servicios básicos como lo es salud, educación o prestaciones laborales. Lo sabemos muy bien. Todas las personas que están de manera irregular, pues sufren de xenofobia estando en el país de destino. Esto es uno de los riesgos también latentes y entre ellos también encontramos lo que es el secuestro. Sabemos que durante la ruta migratoria, las personas migrantes se encuentran con grupos organizados, grupos criminales que se dedican a la captación, que esto era lo que mencionábamos también con la trata de personas, ¿verdad? Esta es una de sus finalidades, el secuestrar y luego el pedir una extorsión, una suma de dinero hacia los familiares para poder dejar con vida a esa persona. Han surgido acontecimientos también que han marcado la historia de la migración irregular. Si vamos para el año 2010, vemos cómo en Tamaulipas, México, un grupo organizado terminó con la vida de alrededor de 72 personas migrantes. Entonces, esto es uno de los riesgos más latentes durante este trayecto migratorio. Entre ellos también podemos destacar lo que es la explotación laboral. ¿Qué es lo que pasa aquí? Una vez las personas que van durante este viaje, ya sea en el tránsito, ellos pueden sufrir de explotación laboral. Alguna persona los puede captar y ya no les permiten el continuar su viaje y son explotados. O también puede pasar esto ya estando aún en el país de destino. Entonces, podemos decir que estando en el tránsito o en el destino, este riesgo pues también es muy latente. ¿Qué pasa aquí? Las personas trabajan largas horas cada día y no reciben el salario justo, el salario indicado. Esto es uno de los riesgos también. En lo personal he escuchado testimonios de personas que conozco que están de manera irregular, siempre cuentan esto, el trabajo es muy forzoso, estamos muy expuestos a diferentes situaciones, pero ¿qué se puede hacer, verdad? Entonces, podemos decir que este es uno de los riesgos muy latentes que conlleva este proceso. Otro también son las violaciones. Este pues se da más en el caso de las mujeres, de las señoritas, también de las niñas o adolescentes no acompañados.
El sufrir una violación implica eh, un gran peligro. ¿Por qué razón? Porque sabemos que las personas que sufren violaciones durante este trayecto, pues obviamente no pueden contraer una enfermedad de transmisión sexual y entonces, y también no tienen ese acceso en decir, bueno, tengo que denunciar a tal persona, no lo pueden hacer porque simplemente ellos saben que están viajando de manera irregular y al hacer eso, pues sin duda es como entregarse por sí solo a las autoridades y ser devueltos a su país de origen. Entonces, este es otro de los riesgos más latentes, ¿verdad? Sin duda, pues ha marcado de manera negativa a muchas personas. Y por último, quiero compartirles este riesgo que es la pérdida de la vida humana, por supuesto. Esto podemos decir que es uno de los más fuertes. Esto no indica que lo que he mencionado anteriormente no lo sea, por supuesto que no. Pero ¿a qué me refiero con esto? Es triste el saber que muchas familias ya no tienen el conocimiento si el familiar qué le pasó, fue captado por un grupo criminal o murió por por deshidratación o qué es lo que le pasó en sí. La pérdida humana, pues sin duda es un dolor muy fuerte que queda en el seno familiar y que es difícil sobrellevarlo con el paso de los tiempos. Como se darán cuenta, pues son algunos de los riesgos que he dado a conocer en esta tarde pero aún hay más. Entonces, ¿qué nos lleva a dar a explicar esto a nosotros como fundación? ¿Cuál es el compromiso que tenemos? Como lo dije desde un principio, el compromiso que tenemos es sensibilizar, concientizar a la población sobre todos estos riesgos, para que ellos pues tomen una decisión prudente y la decisión prudente pues es el no migrar, ¿verdad? Por supuesto, esto es lo que hemos dado a conocer en esta tarde. Entonces, este ha sido el espacio con ustedes. Agradezco este tiempo y dejamos el espacio para las dudas o preguntas que hayan surgido durante este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Asimismo, también agradezco a Jacqueline por esta exposición. Tenemos varias preguntas y estamos un poquito apretados con el tiempo. Entonces, vamos a priorizar algunas de las preguntas que nos llegaron. Quisiera, no sé cómo las van a responder. Dejo esto a criterio de ustedes. Quisiera comenzar con una pregunta que parece fundamental y que se abordó bastante durante la presentación, pero siempre es bueno recalcar cuál es la principal causa por la que las personas migran. Bueno, gracias. Sí, lo abordamos, ¿verdad? En el desarrollo de la sesión, cuáles son las causas por lo que las personas migran. Pues existen dos factores, factores de atracción y factores de expulsión. En los de expulsión podemos visualizar todos aquellos como la violencia, la reunificación familiar, factores que van a motivar o obligar a las personas a salir de su lugar de origen. A eso nosotros les llamamos factores de expulsión. También están los factores de atracción, que aquí es como en este caso las personas son influenciadas a través de diversos medios, a través de otras, ¿verdad? De vecinos u otras personas que vienen a malinformar, ¿verdad? Y entonces empiezan a ver características como el dinero, carros, casas, y entonces ya empiezan a ver esta alternativa como parte de la migración. Es que lo ven solo como que pueden alcanzar sus objetivos a través de la migración. Entonces, las causas principales por las que las personas migran es por factores de expulsión o factores de atracción. Muchas gracias, Jacqueline. Hay otra pregunta también importante que tiene que ver de pronto con factores culturales, factores políticos también, pero que muchas veces definen la situación que se está viviendo específicamente en los países del norte de Centroamérica. A lo que ustedes
se referían como los países del Triángulo Norte. ¿Cuáles son los aspectos que tienen en común que propician la migración? Muy bien, entre los aspectos común que cuentan estos países, pues sin duda alguna, pues es la pobreza, la violencia. Esto es uno de estos aspectos que hace que estos grupos eh, en sí intenten migrar de manera irregular. Esto podríamos mencionar también la falta de acceso a los servicios básicos como lo es la educación, la salud y entre otras. Muchas gracias. Una tercera pregunta también muy interesante que nos hacen llegar y que a veces no consideramos mucho en el tema migratorio, ¿verdad? O no sé si se deba considerar, pero ¿qué impacto tienen las redes sociales en la migración irregular? No sé si logran prevenirlo, si la motivan también. Digamos que, ¿cuál es el impacto que se genera en las redes sociales sobre este tema? Bueno, creo que a través de la migración, y lo hemos evaluado, pues las redes sociales juegan un rol fundamental. A través de las mismas podemos encontrar dos vías. La primera es que nos pueden informar sobre los procesos de migración, nos pueden dar los casos como los riesgos o las vivencias de algunas personas, lo cual pues, nos trae a nosotros también ejemplos para poder mitigar hasta cierto punto la migración, pero el mal uso de los mismos y especialmente cuando no se tiene como el acompañamiento, dígase los niños y adolescentes, cuando no tienen un acompañamiento de un adulto o en este caso pues hacen mal uso de las mismas, pueden encontrar información totalmente negativa en donde en lugar de prevenir la migración lo que va a hacer es motivarlos y viene aunado a todos los factores de atracción porque en las redes sociales podemos encontrar distintas imágenes, distintas publicaciones que en lugar de contrarrestar, por decirlo así, el tema migratorio, los y las adolescentes o las personas que tal vez malinterpretan la información ya ven la otra cara de la moneda, como nosotros le decimos, en donde pues ya empiezan a ver factores de superación, ¿verdad? En otras personas y que lo han logrado solo por la migración. Entonces ahí en lugar de prevenir, viene a motivar. Estas son como las dos características que tendrían pues las redes sociales y la influencia a través de las personas y el tema de migración. Y además de estos, estoy amarrando esto con otra pregunta que nos llegó, pero además de esta influencia que puede existir por medio de los distintos medios de difusión, ¿qué patrones culturales influyen en esa toma de decisión de migrar también? Muy buena pregunta, por cierto. Hablar de los patrones culturales, sin duda alguna, también influyen en la toma de decisión de emigrar de manera irregular. ¿Por qué razón? Porque conocemos muy bien que en las culturas de Guatemala eh, ven al hombre como la persona responsable de llevar el sustento de la familia. ¿Y qué es lo que pasa? Desde temprana edad de familia le enseñan a los niños, a los jóvenes a tener que ver cómo llevar ese sustento a casa. Entonces, de esa manera, eh, ya los niños, los jóvenes empiezan a idealizar, a mentalizar, y ahora, ¿qué voy a hacer conforme van pasando los años? Ellos se dan cuenta de que ellos llevan una carga sobre sí, y es por eso que la mayoría de ellos toman esa decisión de poder viajar a otro país en busca de mejores oportunidades. Entonces, en sí podemos decir que los patrones culturales influyen mucho en estas tomas de decisiones y a raíz de eso pues se dan estos flujos migratorios. ¿Cuáles son las probabilidades de obtener empleo al migrar de manera irregular?
Bueno, al momento de migrar de forma irregular, vamos a hacer un comparativo, ¿verdad? Para poder comprender mejor la situación. Cuando las personas migran de forma irregular, por supuesto, van a llegar con la expectativa de encontrar un empleo, pero ¿qué pasa? Este empleo puede durar bastante tiempo para que llegue a la persona, porque las personas no solo en el día en que llegan, ya van a llegar con un empleo, ¿verdad? Seguro, por la condición en que van, muchas veces esperan un tiempo, ¿verdad? En el lugar a donde han llegado, al lugar de destino, para como tranquilizar, ¿verdad? Esta parte de su llegada. Y luego, pues, si encuentran un trabajo, vienen otros factores que vienen a perjudicar, por ejemplo, el maltrato que les puedan dar, la remuneración hacia el trabajo, pues no va a ser la apropiada en comparación de una persona que migra de forma regular, porque al momento de migrar de forma regular tiene más oportunidades, tiene las características de no tener pena, ¿verdad? De que si en algún momento sus derechos pues están siendo vulnerados, va a ir y va a hacer justicia por la misma situación, ¿verdad? Que ampara a través de la declaración que ya lo hemos hablado. Las personas entonces podríamos decir que pueden encontrar un trabajo, pero no le asegura que sea con las condiciones apropiadas. También no le asegura de que vaya a obtener la remuneración que es la suficiente en cuanto a la mano de obra que está brindando. Y en este caso, pues los trabajos que va a desarrollar en el exterior, pues van a ser los mismos trabajos a los cuales pues se podría dedicar acá, solo que con la situación de que allá estaría privado de su libertad en muchas oportunidades por la condición en que va. Esta sería como el comparativo, ¿verdad? De que podemos observar a través de quien migra de forma regular tiene más oportunidades y lo puede hacer de forma ordinaria, mientras que alguien que migra de forma irregular, por supuesto, va a tener ciertas limitantes. Muchas gracias. Nos han llegado muchas preguntas. Sin embargo, hay algunas preguntas que, si bien son muy interesantes, seguramente se podrán abordar de una forma más adecuada en los futuros webinars. Y precisamente se está pensando esta serie de webinars para que se puedan atender pues todas estas cuestiones de una forma más integral. Entonces, algunas no las podremos leer por eso. Sí los invitamos a que nos acompañen para que en otras oportunidades podamos atender todos estos registros de preguntas que también nos han llegado y que son muy interesantes. Nosotros tenemos todo esto guardado y lo vamos a hacer llegar también para que se pueda atender de la mejor forma en las presentaciones. Así que quisiera terminar con una última pregunta que tiene que ver con algo que Jacqueline exponía anteriormente, que tiene que ver con los derechos. ¿Existe alguna normativa que vea la migración como un derecho o desde las perspectivas del derecho internacional? Claro, claro que sí, lo mencionábamos, ¿verdad? En el desarrollo de la sesión. Pues a nivel universal contamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde pues menciona que como tal los mismos tienen 30 derechos, los cuales se deben cumplir a nivel internacional a través de los países que firmaron, ¿verdad?, el convenio a través de la ONU, quienes son parte también de este proceso, ¿verdad? Entonces, estos derechos deben de cumplirse e inmerso en esos 30 derechos podemos encontrar a la migración como parte de este proceso. Y en los artículos 14, 13, 14 y 15 de la Declaración Universal, pues nosotros podríamos ampliar más nuestro conocimiento acerca de este proceso migratorio, ¿verdad? En donde en el artículo 13, pues nos da la libertad, ¿verdad? De nosotros residir y elegir, pues, nuestra residencia en el lugar que nosotros querramos, ¿verdad? En donde podemos salir y regresar a nuestro país en el momento en que lo querramos, siempre y cuando, pues, cumplamos con todas las normativas que los otros países nos dicen. En el artículo 14, pues, nos hace mención, ¿verdad?, de las personas que están solicitando asilo. En su momento, pues, también lo hemos hablado, ¿verdad? Las personas que buscan asilo son parte de la migración y entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos amparan este proceso.
Y en el artículo 15 también nos menciona de que nosotros podemos buscar nuestra nacionalidad y tenemos derecho a la misma, ¿verdad? Ningún país nos puede negar este proceso. Entonces, esta sería como la normativa principal y por eso yo lo mencionaba, que es como la carta magna, donde ampara pues los derechos de las personas y especialmente de las personas migrantes, porque se ve reflejado en la misma a través de estos 3 artículos. Muchas gracias, Jacqueline. Muchísimas gracias, Luis. Quisiéramos, para darle cierre a este evento, pedirle favor a todos los participantes, si están sus posibilidades, que enciendan su cámara un momento. Parte de los retos que nosotros buscamos abordar mediante la realización de estos eventos es la construcción de una comunidad que además sea una comunidad más resiliente, y a pesar de que estamos con aislamiento físico, no estamos con aislamiento social. Queremos propiciar que estemos conectados a pesar de las restricciones vigentes. Entonces tomaremos una fotografía. Todavía se están encendiendo algunas cámaras. Vamos a dar un momento mientras se terminan de encender. Y además quisiéramos pedirles, por favor, que todavía no se retiren. Además, es muy importante para nosotros que podamos evaluar la realización de estos talleres, de manera que podamos seguir planificando otros eventos de este tipo. Entonces, tendremos una encuesta que para nosotros es muy significativo que la llenen. La encuesta estará abierta 2 minutos. Y mientras la responden, quisiera compartirles que todos los eventos que estamos realizando los pueden encontrar mediante 3 vías directas. Pueden encontrarnos en la página de Facebook de AGED de Guatemala. Pueden encontrarnos como AGED específicamente. En la página de Facebook de State Alumni. En la página de Facebook de la Embajada de Estados Unidos también estarán posteándose todas las convocatorias a este tipo de eventos. Los enlaces los estoy poniendo en el chat. Y desde hace algunas semanas habilitamos nuestro canal de comunicación por medio de WhatsApp. Entonces, todas las convocatorias a webinars o talleres de distintos temas se están haciendo llegar por medio de nuestro canal de difusión. Lo único que tienen que hacer es agregar nuestro número de teléfono, tener el número en su agenda agregado. Es muy importante que nos envíen un mensajito diciendo que tienen interés en participar y en recibir las convocatorias. Y a partir de ese momento, las convocatorias de nuestras actividades les estarán llegando. El número de teléfono también lo compartí en el chat y estamos a la orden por esa vía. Tenemos aproximadamente 30 segundos para seguir respondiendo. Mientras tanto, yo quisiera agradecerle a Glasswing, especialmente a Luis y a Jacqueline por habernos acompañado y habernos dado este taller sobre migración, sobre los movimientos migratorios. Para nosotros es muy importante poder contribuir sobre esta temática. Además, quisiéramos agradecer a la Embajada de Estados Unidos en Guatemala por el apoyo en la realización de estos talleres y quisiéramos invitarlos, como ya les dije, a las actividades que hemos y estaremos realizando en el transcurso de este mes. Queremos reiterar nuestro agradecimiento a todos los participantes y les deseamos una feliz tarde a todas y todos.